Bendiciones a todos. Vamos a continuar con esto de los métodos de estudio bíblico. Vamos a explicar el método inductivo y ya luego vamos a hacer un taller o vamos a mirar cómo aplicarlo. ¿Listo? El método inductivo se basa en interpretar, observar y aplicar lo que estamos leyendo. El método inductivo es uno de los métodos más populares, sencillos y con mejores resultados para obtener. Necesitamos una Biblia, un cuaderno, un lapicero, un resaltador recomendadísimo y tiempo. Esto es una fusión, o sea, una mezcla de lo que es el devocional con estudios más complejos como el sintético y el analítico. No requiere que ustedes conozcan cosas previas, de hecho se recomienda no dejarse influenciar por otras cosas que uno haya leído antes. Una herramienta que nos puede ayudar mucho, pero no es obligatoria, es el celular o un computador con internet. De pronto alguna palabra no la entendimos o un personaje no sabemos quién es, podemos buscar rápidamente y volvemos a la Biblia. La idea es en la medida de lo posible usar solo la Biblia. Estudiar por inducción es ir de lo particular a lo general, ir de textos pequeños o ideas concretas al análisis grande. ¿Listo? Entonces lo pequeño nos induce a lo grande. Vamos de lo particular a lo general. Es imparcial, es un método donde vamos descubriendo cosas y no nos lleva a leer lo que otro ya ha concluido, que eso es lo que pasa muchas veces con los libros, con las revistas, lo que leemos en internet, las predicas de los pastores, que estamos es aprendiendo lo que otro ya aprendió. La idea del inductivo es que tú mismo aprendas, yo mismo aprenda, y avancemos de acuerdo a nuestro propio ritmo, a nuestra propia capacidad y a nuestras propias herramientas. Lo primero es observar. ¿Listo? Voy a tratar de ir rápido porque hay mucha bulla a mi alrededor, entonces quiero sintetizar antes de que haya mucha. Primero, observar. El alumno hace observaciones, leemos, anotamos las cosas, sacamos preguntas y las relacionamos entre ellas. Entonces, primero leemos el capítulo. Leído nomás, luego lo volvemos a leer y ahí ya anotamos palabras claves y hacemos preguntas: qué, cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes, por qué, y las relacionamos entre el mismo libro. Es decir, leímos el capítulo 2 de Mateo, entonces cómo se relaciona el capítulo 2 con el capítulo 1 y cómo se relaciona con el capítulo 3. Ahí ya nos obliga a volver a leer al menos el bloque final del 1, la historia final que haya en el 1, porque a veces hay capítulos que tienen varias historias, y al menos la primera historia del capítulo 3. ¿Sí ven cómo vamos estudiando y vamos relacionando? Algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer las preguntas: aquí tenemos qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, quién, cosas similares, diferentes, patrones que se repitan, en que se hace énfasis, es que las preguntas sean lo que la Biblia está diciendo específicamente. No lleguemos a conclusiones. Un ejemplo que siempre tengo en este punto es Malaquías 3. Malaquías 3 hay una parte de un versículo que dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué está diciendo el texto? Está preguntando que si el hombre puede robar a Dios. No está hablándonos sobre si lo robó o no lo robó, sobre si el que no diezmó va a ir al infierno. No. Está preguntando: ¿robará el hombre a Dios? Hasta ahí llega ese versículo. Otros versículos darán otras conclusiones, pero ahí preguntó: ¿robará el hombre a Dios? Hasta ahí. Entonces tengamos en cuenta eso: decir y preguntar y contestar exactamente lo que dice el versículo. Análisis para otros momentos, para otros pasos. Segunda parte del método analítico: interpretar. Aquí ya interpretamos las preguntas todas juntas en lo posible, o algunas juntas si se puede, de lo que ya hicimos, de lo que el paso previo donde leímos y sacamos palabras clave, preguntas, relaciones. Entonces aquí ya interpretamos, ya decimos entonces: está diciendo que robará el hombre a Dios, y luego se respondió: la nación toda me ha robado. Entonces sí, el hombre sí puede robar a Dios, pero ¿cómo lo robó? Lo robó cuando no dieron sus diezmos y sus ofrendas. Si me estoy dando a entender. Entonces, cuando yo no doy diezmos y ofrendas, puede interpretarse como que estoy robando a Dios. Y ahí nos surge otra pregunta. Entonces ahí vamos estudiando. Tenemos que definir los conceptos particulares y los generales que encontremos, pensarlos, analizarlos, y sacarnos esas conclusiones, y luego descubrir lo que está
implícito, qué cosas están ahí escondidas, qué cosas no son tan obvias, pero podemos como conjeturarlas. Pero primero siempre el primer paso del anterior, en el primero de la observación, solo lo que dice el texto. En el segundo ya se nos da un pequeño espacio para yo dar implicaciones. Ojo, tratar, vuelvo y les digo, que no salirse de lo que dice el texto. Porque cuando yo me salgo incluso en la interpretación de lo que el texto está diciendo, puedo tener errores doctrinales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si hay algo de lo que no estoy muy seguro, no lo asumo, no lo interpreto así, sino que lo dejo como pregunta. Esto es así, y luego más adelante en otro estudio posiblemente se va a responder esa pregunta. Y finalmente, aplicación personal. ¿Cómo aplico personalmente esto? ¿Cómo aplico personalmente todo lo que acabo de leer? Vuelvo al ejemplo de Malaquías 3. La aplicación personal más rápida es: debo intentar ser fiel en lo que doy al Señor, sean diezmos, sean ofrendas. ¿Por qué? Porque a Dios en Malaquías 3 hizo ese reclamo, y no quiero que Dios me haga ese reclamo. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué me dice a mí este pasaje? ¿Qué me dice a mí hoy? ¿Qué hago yo con lo que la Biblia me está diciendo? ¿Yo sí lo estoy aplicando o simplemente lo leo y lo paso? ¿Sí me hago entender hasta aquí? Hasta aquí podríamos decir qué es la definición del método inductivo. De momento. Hay algunas personas que podemos estudiar simplemente como mirando, porque es que, a ver, hay distintas formas de inteligencia y distintas formas de aprendizaje. Mi esposa ella aprende haciendo, entonces ella tiene que ver por ejemplo, está aprendiendo a hacer algo manual, ella lo ve y tiene que irlo haciendo, y así lo aprende y le queda perfecto. Cuando es algo de la Biblia, ella tiene que estudiarlo y buscar la forma de enseñárselo a otros, así sea enseñármelo a mí o al que sea, y así lo aprende ella. Yo aprendo mucho analizando, yo escucho o veo, leo y analizo. No, pero hay personas que necesitan, la gran mayoría de las personas necesitan escribir lo que están estudiando y luego leer lo que están estudiando. Para personas así yo recomiendo que tengan formatos como este, donde van anotando, listo. Formatos como este, donde anotan capítulo, Malaquías 3, título de la cita, no recuerdo qué dice, pero digámosle robar al hombre de Dios. Palabras clave: robar, diezmo, nación. ¿Quién es el autor del pasaje? Malaquías. Y aquí entonces podemos, si tenemos como averiguar un diccionario, un celular, averiguamos quién era Malaquías y podemos poner quién era Malaquías. ¿Qué sucede en el pasaje? Llenamos este formato. Lo pueden hacer en su cuaderno. Estos formatos así ayudan mucho. Bendiciones. Este era el video de este momento. Más adelante voy a usar este formato para que estudiemos un libro de la Biblia corto. De 3-4 capítulos se nos irían 3-4 sesiones. 4 videos, pues. Bendiciones a todos.